ya que sabemos un poquito ahora de canales, la pregunta es, ¿cómo, cómo funcionan los canales? O sea, ¿cómo es posible que exista una proteína que deje pasar iones casi como que si la proteína no estuviera allí, como que los iones simplemente difunden, y al mismo tiempo son capaces de ser muy selectivos y decir, ya, yo voy a dejar pasar potasio, pero no sodio o viceversa? ¿Y cómo se explica que el potencial de membrana pueda controlar la apertura o el cierre de los canales? Bueno, vamos a hablar de esto un poquito, y la respuesta a esta pregunta radica simplemente en la estructura de esta proteína. Y entonces le voy a mostrar acá una estructura de un canal de potasio de bacterias, que fue el primer canal que se conoció en detalle. Y este canal está formado por estas cuatro subunidades. Eh, bueno, tenemos de nuevo el mismo principio estructural, una proteína integral de membrana, ¿no es cierto?, que con hélices alfa. Eh, Esto tiene una razón físico-química. ¿Por qué hélices alfa? Porque no es estructura, pero la verdad no es el objetivo de este curso que tratemos de entender la energética y de por qué esta estructura es tan estable dentro de una bicapa. El hecho es que estas cuatro unidades se juntan y al medio dejan un canalcito por el cual puede pasar iones potasio. Y esta es el canal visto, digamos, cuando uno lo parte por la mitad. Aquí se ve una de las subunidades, aquí se ve otras, o parte de esas unidades, y al centro está este agujerito, ¿cierto?, en el cual justo cabe en varias partes un ion potasio, pero justo, ¿sí? Y está más abierto en un lado, tiene dos aperturas relativamente grandes en ambos lados de la membrana, pero esta zona, que se llama filtro de selectividad, porque es la zona que es la que selecciona el ion que va a pasar, y es muy estrecha. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo tiene que ver con esto, que esta es una representación del canal. Esta es la parte a la cual acabamos de referirnos. Eh, Acá está el vestíbulo, por un lado, y por otro lado, esta otra apertura. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la cadena de aminoácidos, estos aminoácidos que están acá, están organizados de tal forma que generan que este canalcito o este filtro de selectividad queda rodeado por átomos de oxígeno que vienen de la proteína. ¿Okay? Entonces, existen estos sitios que unen iones potasio alternadamente. O sea, aquí hay un ion potasio y aquí hay un ion potasio, otros dos sitios quedan vacíos. Y funciona de esta manera. Y entonces, estos iones que están acá están todos ellos rodeados de oxígeno. Y esto que tocan al ion. Y entonces el ion potasio está en una situación que es análoga a la que ocurre en agua. En agua, el ion potasio está solvatado, está rodeado por moléculas de agua, en una interacción electrostática que es muy fuerte. La energía requerida para arrancar estas moléculas de agua del potasio es muy alta. Y no solamente eso, sino que detrás de esta primera estructura, de esta primera capa de agua, viene una segunda capa de agua que también es atraída por el potasio, más débilmente. Pero el hecho entonces es que en realidad el ion potasio no existe como ion potasio en el agua, sino que existe como un ion que está rodeado por una cantidad importante de moléculas de agua, que es la razón por la cual los iones potasio no pueden meterse en la bicapa. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros quisiéramos arrancarle estos oxígenos, necesitaríamos una gran cantidad de energía. Y lo que pasa, lo que ocurre acá, es que la proteína le ofrece al potasio una forma isoenergética, es una forma en la cual no hay realmente, no es necesario invertir energía para remover las moléculas de agua, porque las moléculas de agua que salen son reemplazadas por los oxígenos de la proteína. Y entonces finalmente los átomos de iones, de ion potasio, están acá en una situación que desde el punto de vista eléctrico es muy similar a la que tienen en solvente. Entonces el paso del ion potasio por acá requiere muy poca energía y es muy rápido. Y eh, al mismo tiempo como no se requiere energía y es muy rápido, esto es muy selectivo. Porque si ustedes ponen aquí un ion sodio, el ion sodio es mucho más chico. Entonces, si ustedes tratan de meterlo acá, van a poder sacar algunas de las moléculas de agua, pero no todas. El ion sodio no cabe bien. Por lo tanto, no va a poder pasar. Y ahí tienen el origen del mecanismo
digamos, por el cual el canal es capaz de seleccionar el potasio respecto al sodio. Eh, y al mismo tiempo asegurar que la velocidad de paso del potasio por el canal es muy alta. Ok, y ahora, ¿cómo se regula la otra pregunta que hicimos? ¿Cómo es posible que el potencial a través de la membrana, la diferencia, esta es la membrana, la diferencia de potencial a través de la membrana puede regular la apertura? Bueno, lo que ocurre es que en muchos de estos canales, por ejemplo los canales de potasio, existe una hélice en una parte de la molécula que no es la parte, no es esta parte que está metida en la membrana, está fuera de ella. Pero igual, esta, que es muy, contiene 4 o 5 grupos positivos. Son aminoácidos como arginina, básicamente argininas, una lisina. Bueno, depende del canal. Eh, el hecho entonces que esta hélice es como una varilla o un cilindro que es extremadamente susceptible a la diferencia de potencial. Y recuerden ustedes que las proteínas tienen la capacidad de moverse, ¿cierto? De sufrir cambios en su estructura, cambios limitados, debido a distintas influencias, como por ejemplo la unión de algo, como veíamos en la clase anterior, como la unión del ATP en la calcio-ATPasa, empezaba a inducir una serie de cambios conformacionales profundos en la proteína. Bueno, acá esta parte de la molécula que se llama el sensor de potencial contiene esta hélice, y esta hélice va a sentir la diferencia de potencial que se establezca a ambos lados de la membrana, y se va a desplazar según sea la diferencia potencial, siempre, porque recuerden, la carga positiva siempre se van hacia donde el potencial sea menor, de modo que esto puede moverse, ¿no? Si se mueve, por ejemplo, en una dirección, puede moverse. Aquí hay una ilustración de cómo podría hacer ese cambio, y eso va a hacer que la estructura del canal pueda cambiar y deje pasar iones. ¿Okay? Aquí hay otra representación, una representación antigua, pero igual creo eh, útil, con respecto al canal de sodio. Entonces el canal de sodio cuando está en este estado está abierto, perdón, aquí está cerrado, pero si se aplica una diferencia de potencial a la membrana, de modo fíjense, acá está en la carga asociada. Esta es una forma nomás de ilustrar la diferencia de potencial. No es que existan cargas positivas acá y negativas, quiere decir que potencial en este lado es menor que potencial en este lado acá. Si el potencial es menor, todos estos cilindros, estas hélices alfa positivas, van a tender entonces a desplazarse hacia el lado potencial menor, que en este caso el lado citoplasmático. Pero si el potencial cambia, de alguna manera, por mecanismos que ustedes van a conocer más adelante, muy luego, y ahora el potencial interno es más grande que el externo, entonces estas hélices se van a desplazar en la dirección contraria, y eso va a hacer que este canal sufra una transición y ahora pueda llevar sodio a través de él. ¿Okay? De modo que la respuesta de su canal de potencial eléctrico aparentemente tiene relación con la existencia de estas hélices que tienen una gran carga positiva. Ok, entonces vimos que el potencial eléctrico puede controlar la apertura o el cierre de los canales, de algunos canales. Pero hay otros mecanismos. Cuando cuando empezamos a hablar de los canales, mencionamos el receptor de acetilcolina, y claro que aquí lo que ocurre es que son, como vimos, varias subunidades, y en esas subunidades hay sitios de unión por acetilcolina. Y entonces cuando la acetilcolina se une, esto está cerrado normalmente, cuando la acetilcolina se une, la energía de esta unión se traduce en cambios en la conformación de la proteína, que últimamente resultan en que este canal se abre y deja pasar principalmente sodio, deja pasar cationes y principalmente sodio. ¿Okay? Y este entonces es un mecanismo de control de apertura y cierre mediante la unión de un ligando. De esto ahí ustedes van a conocer muchos ejemplos de apertura y cierre de canales con estos mecanismos. Y entonces si quisiéramos regular o describir en grandes términos diciendo, podríamos decir que los canales se abren o cierran por influencias que tienen que ver con el potencial, por ejemplo, potencial eléctrico, por la unión de ligandos, por reacciones químicas que pueden incluir
fosforilación, porque un canal puede ser fosforilado con ATP y, y al ser fosforilado deja pasar iones. Cuando se desfosforila, bueno, vuelve al estado cerrado. O pueden ocurrir cambios también químicos, por ejemplo, con cambio de pH. Hay canales que son abiertos por cambio de pH. ¿Ok? Así que este es un tercer mecanismo de regulación de la apertura y cierre, que es con interacciones químicas. Y otro mecanismo importante también tiene que ver con los canales que son abiertos por estiramiento. Si ustedes estiran la bicapa, un canal que está inicialmente abierto puede cerrarse. ¿Y cómo podría uno estirar la bicapa? Bueno, imagínense que tienen una célula que tiene estos canales y la célula, de pronto por alguna razón, hay un influjo de agua a la célula. Entonces la célula empieza a hincharse. Y al hincharse, la bicapa se va a estirar un poquito. Bueno, estos canales pueden sentir o sensar ese estiramiento y cuando lo sienten se abren. Y esta apertura entonces lleva últimamente, desencadena una secuencia de eventos que, digamos, ayuda a combatir lo que lo causó. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ahora tenemos entonces una idea de qué son los canales, cómo funcionan, cómo se regula su apertura y cierre. Y la pregunta que siempre nos hacemos al final de conocer algo es, ¿cómo es la energía involucrada cuando un ion se transporta a través de un canal? ¿De dónde viene la energía que lo transporta? Bueno, la respuesta a esta pregunta ya la tenemos. Porque, por un lado, una de las fuerzas que va a participar en va a ser la diferencia de concentración. El ion va a tender a pasar como masa, digamos, de donde esté más concentrado, o sea, donde su potencial químico sea mayor, a la zona donde su potencial químico sea menor. Pero también, independientemente de esto, el ion va a tratar de moverse en la dirección en que su energía eléctrica disminuya. Un ion positivo, por ejemplo, en este caso que está mostrado acá, el ion positivo, si se mueve en esa dirección, está yendo en contra de su energía eléctrica, porque está pasando de un potencial menor a un potencial mayor. Y eso puede ocurrir si es que el gradiente químico es más grande. O sea, si esto es más grande que esto, entonces, o sea, si esto es más negativo que esto, entonces eso va a hacer que este delta mi sea negativo y el ion va a viajar de mayor a menor concentración en contra de un gradiente de potencial. Y lo contrario también puede ocurrir. Puede ser que el ion viaje a favor de su gradiente eléctrica y en contra de su gradiente de concentración. ¿Okay? Esto se va a discutir más adelante en más detalle. Esto lo discutimos ahora simplemente para conocerlo, pero va a haber amplia oportunidad de pensar en esta y darse cuenta de cuándo un ion se mueve, por qué se mueve y cuándo llega al equilibrio. El punto está en que el ion entonces se mueve siempre a favor de su gradiente electroquímico. Eso es lo que define el movimiento del ion. Y se va a mover hasta que no haya ya más diferencia de potencial electroquímico. Cuando este delta mi sea cero, el ion va a estar en equilibrio, independientemente de si su concentración, de la razón de concentraciones que tengan. En realidad es este conjunto el que fija el equilibrio final y no solamente la gradiente de concentraciones o solamente el potencial a través de la membrana. La suma de ambos es lo que importa. Ok, entonces podemos decir en resumen que los canales son proteínas integrales de membrana que pueden dejar pasar grandes cantidades de iones cuando están abiertos. Son muy selectivos, pueden estar abiertos o cerrados. La apertura de cierre es controlada por una variedad de mecanismos. Hay algunos canales que están siempre abiertos, que son importantes, pero la mayoría de los canales son, la apertura y cierre de la mayoría de los canales es controlado por la célula. Y el flujo de los iones no requiere una energía externa, este es un transporte pasivo, y los iones se mueven simplemente siguiendo su menor potencial electroquímico. Entonces podemos decir como cuadro final de este conjunto de clases que en el transporte en membrana biológica distinguimos dos grandes tipos de transporte: el transporte no específico, o sea, el transporte que no requiere interacciones con ninguna estructura particular de la membrana, la difusión,
y el transporte específico, que es mediado por proteínas. Y los transportadores, en este mecanismo de transporte tenemos los transportadores específicos y los canales. Los transportadores específicos tenemos el transporte que depende de los potenciales electroquímicos, y ahí tenemos tres tipos de transportadores: los uniporters, los cotransportadores y los contratransportadores. Y además, como fuente de energía de transporte, tenemos también el transporte que depende de reacciones químicas. En los canales, el transporte a través de los canales selectivos, bueno, podemos distinguir los canales que están siempre abiertos, como las aguaporinas, y los canales controlados, que son los canales que acabamos de revisar, los canales dependientes de voltaje, los canales activados por señales químicos o activados por deformaciones mecánicas. Y para terminar, así que en la última diapo, si nosotros miramos el transporte con una mirada exclusivamente energética, podemos clasificar el transporte entonces en transporte pasivo y activo. Transporte pasivo es aquel que no requiere ninguna energía externa. Aquella sustancia transportada simplemente se mueve en la dirección de su menor potencial químico o su menor potencial electroquímico. Entonces tenemos, como ejemplo de transporte pasivo, la difusión en las bicapas, el transporte mediado por canales iónicos y el transporte mediado por transportadores uniportes, como el transportador GLUT1 de glucosa que vimos en la segunda clase. El transporte activo, por otro lado, requiere una fuente de energía, y esta fuente de energía puede ser un gradiente electroquímico de iones, son iones sodio en la membrana plasmática, o un gradiente de iones hidrógeno en otras membranas, y entonces el mecanismo de este transporte puede ser cotransporte o contratransporte, ¿ok? Y entonces estos iones son uno de los dos solutos transportados, y el otro soluto es aquel que es transportado activamente, en contra de su gradiente química o electroquímica. Y está el transporte activo primario, en el cual la fuente de energía es una reacción química. Y eso fue todo. Gracias. Y entonces, a modo de resumen final, podemos decir que los mecanismos de transporte en las membranas biológicas se pueden clasificar en dos grandes tipos. Por un lado, el llamado transporte no específico, que incluye la difusión, y no es específico porque no requiere interacciones con ningún componente particular de las membranas biológicas. Y por otro lado, transporte específico, que es realizado por proteínas en la membrana. Respecto a la difusión, podemos decir que la difusión es un modo de transporte muy efectivo sobre distancias cortas. Por ejemplo, de una célula a otra célula, de un epitelio a la sangre o viceversa. Pero es un transporte muy lento y muy ineficiente sobre distancias mayores, por ejemplo, de un órgano a otro órgano. Y esa es la razón por la cual estamos construidos como estamos construidos. No podemos dejar que el oxígeno difunda desde los pulmones hacia los distintos órganos del cuerpo, porque eso tomaría muchas horas. Recuerden el experimento inicial de la difusión del bromo en el aire, lo lento que eso era. Y eso, la difusión de un gas en un gas. Imagínense la difusión ahora de un gas dentro de un sistema acuoso, mucho más lento. ¿Okay? Bueno, eso con respecto a la difusión, que como digo, es un sistema de transporte específico sobre distancias pequeñitas, pero solamente en distancias pequeñas. Bueno, el transporte específico entonces es llevado a cabo por los llamados, por un lado, transportadores específicos y por otro lado por los canales selectivos. Los transportadores específicos tenemos el transporte que depende de los potenciales electroquímicos, y ahí tenemos tres tipos de transportadores: los uniporters, los cotransportadores y los contratransportadores. Y además, como fuente de energía de transporte, tenemos también el transporte que depende de reacciones químicas. En los canales, el transporte a través de los canales selectivos, bueno, podemos distinguir los canales que están siempre abiertos, como las aguaporinas, y los canales controlados, que son los canales que acabamos de revisar, los canales dependientes de voltaje, los canales activados por señales químicos o activados por deformaciones mecánicas. Y para terminar, así que en la última diapo, si nosotros miramos el transporte con una mirada exclusivamente energética, podemos clasificar el transporte entonces en transporte pasivo y activo. Transporte pasivo es aquel que no requiere ninguna energía externa. Aquella sustancia transportada simplemente se mueve en la dirección de su menor potencial químico o su menor potencial electroquímico. Entonces tenemos, como ejemplo de transporte pasivo, la difusión en las bicapas, el transporte mediado por canales iónicos y el transporte mediado por transportadores uniportes, como el transportador GLUT1 de glucosa que vimos en la segunda clase.
El transporte activo, por otro lado, requiere una fuente de energía, y esta fuente de energía puede ser un gradiente electroquímico de iones, son iones sodio en la membrana plasmática, o un gradiente de iones hidrógeno en otras membranas, y entonces el mecanismo de este transporte puede ser cotransporte o contratransporte, ¿ok? Y entonces estos iones son uno de los dos solutos transportados, y el otro soluto es aquel que es transportado activamente, en contra de su gradiente química o electroquímica. Y está el transporte activo primario, en el cual la fuente de energía es una reacción química. Y eso fue todo. Gracias.